Eh, entonces, estamos en la clase 10, ya nos falta poquito para terminar y recibirnos de cristianólogos. Eh, así que vamos a un pequeño repaso, pero no más que repaso, es ajustar un poquito para ubicarnos. Entonces, estuvimos viendo los tres primeros evangelios. Vamos a intentar dar cuenta del cuarto evangelio. Esto no significa que lo vamos a entender, sino que vamos a tratar de dar algunos parámetros para poder llegar a abordarlo. En este cuadrito tenemos los libros que componen el Nuevo Testamento. Vemos que los cuatro primeros son los evangelios. Y el cuarto es el Evangelio de Juan, que es el que vamos a ver hoy. El Evangelio de Juan, fíjense, tiene un color celeste y es el mismo color celeste de las tres cartas de Juan, que son las que están acá, 23, 24 y 25, ¿ven? Porque se supone que están hechas por la misma escuela redaccional. O sea, los evangelios, recordemos que no tienen autor, ningún evangelio habla del autor en sí, sino que los autores en todo caso son atribuidos. Entonces se supone que detrás de ese nombre hay en realidad una escuela redaccional. No se las conoce a esas escuelas, sino que se supone que no es obra de una sola persona, por más que la persona que lo haya escrito probablemente en algunos casos sea una persona, en realidad son ideas de un grupo, serían como los emergentes de ciertas sectas, eh, 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 de ciertos grupos cristianos que tenían una visión particular de lo que había sido la vida de Jesús y la reinterpretación respecto de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que los primeros escritos son los escritos de Pablo, y después empiezan a aparecer los evangelios a manera de biografía de esa personalidad que se va a considerar, que los cristianos después van a considerar como la vida del fundador del cristianismo. Recordemos que Jesús nunca planteó esa posibilidad, sino que lo que pretendía en todo caso era mostrar un judaísmo verdadero, una nueva visión del judaísmo. También aparece en el último libro que aparece en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis de Juan, también, ¿no? Sin embargo, este libro no se lo considera parte de la misma escuela redaccional en sí, tiene otro sentido, no encaja con diversos puntos que tienen que ver con la ideología, con el espíritu del Evangelio de Juan, por eso no hoy está, digamos, de alguna manera consensuado de que ese libro no pertenece al mismo grupo redaccional. Entonces, luego del 70, para poner un poco en clima, luego del 70 desaparece la comunidad de Jerusalén, la comunidad cristiana de Jerusalén. Recordemos que esa comunidad cristiana estaba regida por los allegados a Jesús y los familiares de Jesús. Recordemos a Santiago, el hermano de Jesús, que era el jefe llegó a ser el jefe de la comunidad. Recordemos también a Pedro como esa personalidad que pertenecía al grupo de Jesús, que pertenecía al grupo de Jerusalén, de cristianos de Jerusalén vinculados al templo, pero que de alguna manera tenía alguna relación con las comunidades mixtas que había inaugurado Pablo, ¿no es cierto? Particularmente esta comunidad importante como era la de Antioquía. Entonces, el grupo de Pedro, se supone que el grupo de Pedro o un grupo afín a Pedro es el que lleva adelante el Evangelio de Mateo. El grupo de Pablo, los sucesores de Pablo, por así decir,
estos grupos que adherían al pensamiento paulino, producen estos dos evangelios, el de Marcos y el de Lucas. Acuérdense que el de Lucas es un evangelio que tiene dos partes, ¿no es cierto? Y que en la confección de, el canon en el Nuevo Testamento se los separa, pero en realidad van unidos. Es el evangelio más los hechos de los apóstoles. Y el de Juan, el evangelio de Juan, que es el que vamos a ver hoy, es un evangelio cuyo origen es aún más oculto, más oscuro, digamos, que el de los anteriores, ¿no es cierto? Porque no se sabe bien el origen del grupo que llevó adelante estos evangelios. Sí se considera que era un grupo cristiano marginal y que posiblemente pertenecían a Samaria. Recordemos que Samaria era ese sector que quedaba entre, digamos, Judea y Galilea, que quedaba ahí en el medio, y que eran de origen, de antiguo origen judío, pero que ya para el judaísmo del siglo I se habían separado, no tenían el mismo templo, no cumplían con las leyes como lo exigía el judaísmo fariseo, y bueno, y eran tratados de manera despectiva los samaritanos. Eran como considerados no judíos o judíos de una categoría muy inferior en todo caso, pero había una enemistad permanente entre los samaritanos. Bueno, en Samaria se desarrolló un grupo de cristianos marginales y que, según se cree, posiblemente formaron parte de, posiblemente tuvieron alguna injerencia en el Evangelio de Juan. También el origen del Evangelio de Juan pudo haber sido también un grupo muy helenizado, o un grupo también, pueden haber intervenido también estos los seguidores de Juan el Bautista, que es una personalidad muy interesante. Y el Evangelio de Juan también tiene muchos elementos, como los vamos a ir viendo, con la secta de Qumran, esta que vimos, que produjo los rollos del Mar Muerto, que ya los vimos anteriormente. Por eso, en este tipo de cosas se empiezan a unir todas estas piezas que fuimos dando de manera separada, se empiezan a unir o tienen injerencia, ¿no? Lo cierto es que el Evangelio de Juan se realiza en un ambiente gnóstico. Todavía no va a ser gnosticismo, después vamos a hablar un poquito de eso, porque el gnosticismo es un tipo de corriente o son grupos que se desarrollan durante el siglo II. Pero sí, las bases del gnosticismo, la gnosis, ya existía, por eso se habla de un momento de protognosis, el momento de producción del Evangelio de Juan. Estas cosas las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, este cuadrito también es un cuadrito que repetimos para más o menos ajustar un poco el tema de las fechas, ¿no es cierto? Las epístolas paulinas son del año 50 al 58, el de Marcos es después del año 70, recordemos que tiene ese episodio del pequeño Apocalipsis en donde describe lo que parece ser la destrucción del templo. El Evangelio del Mateo entre la década del 80 y el 90, el de Lucas aproximadamente en el 90, y el Evangelio de Juan entre el 90 y el 100, se supone. Pero vamos a ver que, por supuesto, estas fechas son muy precarias porque no, salvo ciertos parámetros, como por ejemplo que sabemos que es la destrucción del templo, podemos decir que es después del año 70, pero no se sabe cuándo después del año 70. Por eso el Evangelio de Marcos, por ejemplo, por ahí se lo fecha con el 71, 72, pero no hay elementos fehacientes para establecer una fecha precisa de esto. Sí, ciertos elementos que van apareciendo van marcando que si es antes o después de algún acontecimiento, pero no una fecha precisa. Recordemos que el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los llamados evangelios sinópticos. Esta llavecita, recordemos que estaba mal y yo no la arreglé. Esta llavecita tiene que llegar hasta acá. Se llaman sinópticos porque se pueden leer
al mismo tiempo, por así decirlo. Si yo hago una tablita con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, una tabla para poder ver simultáneamente una fila, digamos, una línea horizontal, puedo llegar a comparar cómo trata cada uno determinado tema. Tienen una estructura parecida. El Evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente, como decía Mariana en la clase pasada, ¿no? Ella comentaba justamente eso. Es un evangelio original, constituye una línea de desarrollo específico en la historia del cristianismo primitivo. Se supone que viene de una hipotética escuela juánica, ¿no es cierto?, que produce el Evangelio de Juan y las tres epístolas que son las que estuvimos viendo recién. Esta escuela juánica no se sabe, digamos, el origen, ya le digo, del tema de ponerle el nombre Juan es por esa especie de pánico que tenían de que los textos sagrados no tuvieran autor, que fueran autores anónimos. Entonces se le daba la atribución a alguna personalidad notable, se le daba la autoría para que dé con su peso personal, la legitimidad que un texto sagrado merecía. Entonces, por eso, en esta cuestión de ponerle nombre, podía haber sido Juan o podía haber sido otro nombre, ¿no? Por más que, si ustedes ven, por ejemplo, los textos que vienen del lado religioso, del lado de la iglesia, es como que no tienen demasiadas dudas de que se trata de Juan. Bueno, la iglesia tiene, o el discurso religioso tiene esa cosa, ¿no es cierto?, de bajar de alguna manera tranquilidad a los creyentes y no tanto de problematizar y preguntarse cosas, ¿no? Es como a veces forma parte también del dogma, que terminan aceptando ciertas cosas, como por ejemplo las autorías. Por más que los teólogos sepan que eso no es así, porque los discursos, cuando uno los toma los discursos teológicos directamente de los teólogos no se van a jugar por afirmar una historia que se sabe que no es así. Cuando se baja creyente, ya baja como aceptado de que la autoría de esto es de Juan. Para intentar salvar el tema del nombre, se suele atribuir la autoría a otro Juan. O sea, ¿por qué no era Juan? Juan el hijo de Zebedeo, se dice que era, ¿no? Hermano de Santiago. No del hermano de Jesús, sino del otro Santiago, ¿no? Porque la persona que está escribiendo, la persona que está narrando el Evangelio de Juan, se sabe que no era de la época de Jesús, se sabe que no fue un testigo ocular, porque se está basando, digámonos en un principio, pero ya vamos a poner las precauciones del caso, se está basando en, perdón que voy a admitir esto, ahí está. Se está basando en el texto, se nota que se está basando en los evangelios sinópticos. ¿Se entiende? No es un testigo de primera línea, sino que se está basando en datos que están en los evangelios sinópticos. Por eso no pudo haber sido un testigo presencial que acompañó a Jesús, no puede ser Juan. ¿Se entiende esto? En la misma redacción eso se nota. Por más que se dice que posiblemente no conoció los sinópticos, pero sí conoció las tradiciones en las cuales los sinópticos se basaron. Que sería algo más o menos lo mismo, porque está trabajando con un material que no es un material directo de la época de Jesús y de testigos presenciales de lo que Jesús hizo. Por eso se sabe que
directamente este Juan no conoció a Jesús, como pretenden o como pretendieron algunos comentaristas de los textos, algunos padres de la iglesia considerar eso, ¿no? Entonces, para salvar el nombre, lo que hacen los teólogos es tratar de buscar otro Juan notable, para que siga siendo de Juan, o sea, para no caer en sabiendo que esto no es real, de que no es Juan el hijo de Zebedeo, bueno, entonces debe ser otro Juan, o sea, para no desacreditar a los padres de la iglesia que establecieron el nombre, ¿no? Entonces, buscan otro Juan y aparece, hay otro Juan que es candidato también, pero es un Juan menor, digamos, un Juan posterior y menor, ¿no? Para seguir llamando la escuela juánica. Entonces, como yo decía, este autor, en todo caso, era de una comunidad marginal, muy helenizado, por supuesto, griego, escribía en griego, posiblemente de Samaria o de Éfeso, en Asia Menor. Muchos creen que el Evangelio se origina en la región de Samaria, y que después las cartas, por ejemplo, la evolución de la comunidad hizo que se desplazaran hacia Éfeso y ahí se componen las cartas. Pero todo esto es motivo de discusión permanente, porque no hay más datos, como decíamos, no hay más datos que los textos sagrados sobre estas cuestiones, ¿no? Después empiezan a aparecer otros textos, ¿no es cierto?, con el cual poder cruzar estas informaciones. Pero por el momento, los únicos datos que hay sobre Juan es el mismo Evangelio de Juan y las cartas. Entonces, el capítulo 21, apéndice, presenta a Juan como autor de la obra. El capítulo 21 es el último capítulo, es un capítulo muy particular porque se sabe fehacientemente que no responde a la narración original del Evangelio de Juan, sino que es un apéndice, es un agregado posterior. Y ese apéndice es el que dice que el autor presenta a Juan como autor de la obra. Dice, sin embargo, el resto del Evangelio no tiene, no muestra, digamos, la autoría del trabajo. La tradición primitiva y también la actual atribuye autoría a Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Se suele relacionar a Juan con el discípulo a quien Jesús amaba, mencionado 6 veces en el Evangelio, pero nunca nombrado. Entonces, el Evangelio nombra a este discípulo amado, pero nunca da el nombre del discípulo amado. Entonces, acá hay otro punto muy oscuro respecto a la supuesta autoría de este Evangelio, o la atribución, más allá de que la autoría no sea, porque si está escrito por un grupo redaccional o por otros redactores posteriores, bueno, en ningún lado tampoco está diciendo que se están refiriendo o que le quieren encargar la autoría a este Juan, porque recordemos que el capítulo 21 es un agregado. Entonces, se habla del discípulo a quien Jesús amaba. Pero, ¿cuál era ese discípulo? Bueno, muchos, para salvar este problema, dicen que Juan es el discípulo amado, pero también hay mucha discusión al respecto. En Juan 21 dice, recordemos que este es el apéndice que estaba citando, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, eh, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
Eso es lo que dice el apéndice, el agregado, ¿no es cierto? En las representaciones aparece, fíjense, Jesús con el discípulo apoyado, porque hay una descripción de eso, ¿no? El Evangelio de Juan no es obra de un testigo ocular. Esto es lo que les estaba contando anteriormente. Sino que utiliza material elaborado con anterioridad. Un material que ya venía siendo trabajado, ¿no? El discípulo amado nunca es llamado por su nombre, por eso no se sabe bien quién es. La teología del Evangelio es muy elaborada, es una teología muy avanzada. Solo pudo realizarse en un tiempo tardío respecto de los demás evangelios del siglo I. Ya vamos a ver que el Evangelio de Juan rompe con muchas cosas que están dadas por sentadas en los evangelios anteriores. Recordemos que cada evangelio, la aparición de cada evangelio, trata de enmendar al evangelio anterior, trata de completar lo que el otro evangelio desarrolló, o sea, tapar los agujeros que dejaron los evangelistas en su momento, pero también mostrar o poner énfasis en ciertos puntos del desarrollo de la vida y muerte de Jesús, para darle una característica, una visión particular del grupo que compuso ese evangelio. Presenta una imagen muy personal y profunda de Jesús. Se acepta que el capítulo 21 es obra de otra mano. Habría suavizado la teología del autor original, particularmente respecto a su escatología. Recordemos un poco lo que era la escatología. La escatología era eso que iba a producirse en el final de los tiempos, la parucía, la vuelta de Jesús, el momento del juicio final. Eso era la escatología. Escatología eran las últimas consecuencias, ¿no? Esa visión temporal hacia los últimos momentos, ¿no es cierto? Recordemos también que entre el 66 y el 135 se producen las guerras judías contra los romanos. En el 70 está la destrucción de Jerusalén y del templo. Y los fariseos tienen que decidir qué hacer con su comunidad, particularmente con el aspecto religioso de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces se instalan en Yamnia, o Yamne, hay varias formas de nombrar este lugar, y establecen una especie de concilio donde fortalecen el tema relacionado con la ley, o en todo caso discuten sobre la ley, pretenden hacer una especie de reinterpretación de la ley, pero más allá de eso, de ese lugar va a salir después lo que va a ser el judaísmo rabínico, y va a ser el judaísmo que evolucionando va a llegar hasta nuestros tiempos, ¿no es cierto? Pero también ahí, estos judíos fariseos lo que hacen, se ponen más duros con las herejías. Estamos hablando de herejías judías, ¿no es cierto? Con todos estos grupos que hasta ese momento se toleraban, estas sectas, ¿no es cierto?, que tenían visiones diferentes o que intentaban reinterpretar la ley. Recordemos que el grupo fariseo era un grupo observante de la ley, guardián de la ley. Entonces, la destrucción del templo, mientras estaba el templo convivían cristianos, los cristianos de Jerusalén convivían con el grupo judío fariseo, más allá de ciertos roces, convivían, se toleraban. Pero después de la destrucción del templo, la reunión en Yamnia hace que los judíos fariseos endurezcan su mano respecto de las otras visiones que había o de las posibles interpretaciones de la ley. Se transforman siguen siendo los auténticos intérpretes de la ley, y empiezan a perseguir a diversas sectas, entre ellas a los cristianos. Entre ellas a los cristianos. Había muchas persecuciones. Hay una concentración en la ley, en la piedad interior y el culto de la sinagoga. Se concentraron en la lucha contra las herejías.
Esto era lo que le estaba comentando. Entonces, en este ambiente, es en el que se produce la aparición de lo que va a ser después el Evangelio de Juan. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, si era expulsado de la sinagoga, era porque los cristianos estaban en la sinagoga también, y no para cómo lo van a expulsar. El problema está en considerar en que después de Yamia ya no se podía hablar con mucha libertad respecto de que Jesús era el Mesías, y mucho menos que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eso viene, es un paso más profundo, más rebelde respecto de la tradición judía. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Otra vez, entonces, cristianos, o sea, judíos cristianos y judíos fariseos convivían en el templo y después también en la sinagoga. Después de Yamnia, esto se empezó a endurecer y empezaron a ejercer presión sobre las diversas visiones que había sobre la ley. Una de esas, por supuesto, era la de los cristianos que consideraban a Jesús como el Mesías. Este tipo de situaciones pudieron tener lugar entre el 80 y el 90. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en este tipo de cosas? Porque el capítulo 21 no es la única intervención que tiene el Evangelio de Juan. El capítulo 21 se escribe después. No es la única. Los especialistas han logrado ver que el Evangelio de Juan tiene una especie de evolución. Era como un poner al día, en función de los acontecimientos históricos, poner al día el Evangelio. El Evangelio de Juan se impone por el resto de los evangelios por ser un evangelio de corte espiritual. La cristología está muy presente a lo largo de todo el Evangelio, la teología está muy presente, más allá de las descripciones supuestamente históricas, no le interesan demasiado, sino la historia al servicio de la cristología, de decir quién es Jesús, de cuál es su misión, y de la visión teológica. Entonces, se supone que estas intervenciones, estos cambios de estilos que hay en el medio, esta intertextualidad que hay en el Evangelio, es fruto de una comunidad que se veía enfrentada a situaciones diversas. Entonces, en todos los textos aparece esto, pero en este es mucho más enfático. Se supone que lo que dice Jesús en el texto de Juan, lo están diciendo la comunidad juánica en el tiempo que está viviendo, que es el tiempo de la persecución de los judíos contra los cristianos, cuando son expulsados de la sinagoga. ¿Se entiende? Entonces, a Jesús se le hace decir lo que es contemporáneo a la comunidad hispánica en el momento que se está escribiendo. Y después esto se va como reformulando. Por eso el Evangelio de Juan se supone que es un escrito dinámico. Es como que se ve la transformación, se ve la evolución, en todo caso, de ciertas cuestiones en función del momento histórico. Por eso está muy relacionado con el momento histórico que está viviendo. O sea, como les comentaba recién, Jesús es un personaje al que le preocupan cosas que en realidad le están preocupando a la comunidad que está escribiendo el Evangelio. ¿Se entiende? Esto siempre de alguna manera en la historia es así. Cuando uno selecciona en historia un tema, ustedes van a ver que ahora en los congresos de historia y demás está lleno de
de trabajo sobre diversidad, sobre sexualidad, y bueno, que eso, pero qué sé yo, la sexualidad en Egipto, o cómo era la homosexualidad en el Antiguo Testamento, ¿a ellos les importaba? Sí, seguramente tenían. Ahora, ese recorte, ese recorte que hace el historiador, lo hace porque le interesa a él, porque son propios del tiempo que vivimos. Por eso está el recorte mismo y el enfoque, por supuesto, pero ya el recorte nomás, el título de estos artículos, como los que estoy comentando, hablan más del historiador y del momento del historiador que del momento al que están haciendo referencia. O sea, en historia siempre es así. La historia, el tema se elige por un interés del historiador y desde la visión es desde el presente siempre, ¿no? No podemos tener la mentalidad de un egipcio y escribir como escribiría un egipcio, sino que escribimos desde acá, mirando a Egipto con nuestros ojos de actualidad. ¿Y qué tema nos interesa de eso? Cuando le damos forma al relato histórico, más se pone de relieve nuestra óptica personal, nuestros intereses y nuestra subjetividad. Por eso la objetividad en historia es muy, muy relativa cuando uno dice eres un historiador objetivo, ¿no? No existe la objetividad histórica en sí, existe la forma honesta de hacerlo en todo caso, ¿no? Pero nada más. Pero entonces, esto es lo que pasa, y con mucho énfasis en el Evangelio de Juan. Cuando se refiere, por ejemplo, a los judíos, hay toda una discusión. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Porque el Evangelio de Juan permanentemente hace referencia a los judíos. Ellos mismos eran judíos, pero cuando dice judíos, ¿qué está haciendo? Algunos dicen, porque la iglesia hasta el día de hoy tiene problemas con eso, porque ¿qué pasa? Los judíos vivimos en un tiempo de amistad, de paz entre los cristianos creyentes, el Vaticano y los judíos. Entonces no está bien visto decir que los judíos mataron a Jesús, que los judíos hicieron esto, que los judíos. Entonces hay que definir qué es judío. Bueno, muchos lo salvan diciendo que estos judíos que nombra Juan eran los judíos dirigentes, sí, diríamos los judíos fariseos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Los judíos fariseos son los que desarrollan lo que va a ser después el judaísmo rabínico, que va a ser, entonces tampoco está muy, muy bien visto eso. Y hay una razón también, porque lo que trata de alguna manera de hacer el grupo de Juan es utilizar esas persecuciones para poder darle una identidad mucho más fuerte al grupo que están formando, al grupo que ellos dirigen. O sea, los fieles en este caso, a un grupo religioso, tienen que tener un marco referencial interno, ¿no es cierto? Seguimos, por ejemplo, a Jesús. Y Jesús hizo esto, enseñó otro. Pero también es importante el marco referencial exterior. O sea, Jesús, ¿a qué se opone? Porque todo grupo es un recorte. No sé si se alcanza a entender. No tendría ningún sentido que exista un equipo de fútbol. El fútbol se manifiesta por la rivalidad de los otros equipos. Entonces, al menos tiene que haber un equipo al cual enfrentarnos. Entonces, hay un discurso interno, somos los mejores, el equipo nuestro es el mejor del mundo, tiene una historia impresionante, pero también hay una manifestación respecto de la diferencia del exterior. Entonces, delimitar, y en política lo vemos permanentemente, delimitar bien al enemigo le da, parece dar, digamos, aparentemente es así casi siempre, digamos, le da fortaleza identitaria al grupo. Es decir, la culpa es de este político y de este político y de este político, y no hablar de una serie de factores que llevan a que el país, por ejemplo, esté como esté, o esté, si suponemos que el país está mal, echarle la culpa a una multitud de
causas, es como que debilita esa fortaleza identitaria interna. Parecería que es así, ¿no es cierto? En cambio, centralizar, fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Centralizar la culpa en una sola persona como Hitler parece ser que fortalece esa idea de identidad, ¿no es cierto? Y no hablar de un espectro mucho más amplio, de un contexto internacional, de un contexto económico, del el autoritarismo en varios lugares. Es una cosa que da esta idea. Entonces, eh, según dicen según algunas hipótesis de especialistas, con estos judíos están, de alguna manera, el grupo de Juan está dando cuenta de aquella serie de enemigos que tenían el grupo, particularmente juánico, en ese momento. O sea, no serían estrictamente los judíos, sino que bajo ese término judío estarían también, por ejemplo, los romanos, otros grupos, digamos, contrarios al de Juan, bueno, los judíos fariseos también, que los echaban de la sinagoga, y también posiblemente algún grupo rebelde, algunos personajes rebeldes del grupo de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista había sido una personalidad muy importante en la época, Flavio Josefo lo nombra, y los seguidores de Juan, después de la muerte, creen que Juan es el Mesías. Entonces, hay que tratar de descalificar. Los evangelios se preocupan mucho en descalificar a Juan el Bautista. Le dan el lugar porque esos seguidores de Juan el Bautista son posibles cristianos también, ¿no es cierto? Son susceptibles de incorporarlos, pero tratan de mantener esa imagen de Juan manejada. ¿Por qué? Y porque Juan el Bautista era otro de los mesías que había. ¿Se entiende más o menos? Entonces, los rebeldes que insistían en que Juan el Bautista era el Mesías también podrían entrar dentro de esta categoría de judíos. Entonces, el término judíos por ahí no es lo que parece ser, sino que pudo haber sido una estrategia de delimitar bien el enemigo. Esos son lo que yo estoy mencionando son hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? Hay diversas formas de encarar esto. Si se supone que el texto se originó en Éfeso, habría que pensar que un grupo marginal de cristianos de Samaria emigró a ese lugar al final de la guerra judía. Allí sufren las consecuencias de la expulsión de los herejes de la sinagoga por parte de los fariseos, al tiempo que se encuentran con discípulos de Juan el Bautista. Bueno, digamos, el texto está escrito para cristianos y no intenta ganarse a los judíos, sino todo lo contrario, manejarlo a los judíos como si fueran los enemigos. Acá aparece, esto lo estaba más o menos explicando, ¿no? Estos discípulos de Juan el Bautista solían enfrentar a los cristianos por el hecho de que consideraban que Juan era el Mesías y no Jesús. Juan y los sinópticos. No se sabe si Juan pudo acceder a la lectura concreta de los textos evangélicos. Sin embargo, se considera que conoce las tradiciones sobre las cuales se basan los sinópticos. Estas tradiciones que yo les mencionaba antes, ¿no? Se basó en la técnica de la intertextualidad, mediante la cual un texto es comprensible si se conocen otros sobre los que se basa. Juan reinterpreta las tradiciones sinópticas. Esta acción no es rara en la literatura judía. El evangelista pretende escribir sobre Jesús a la luz de la fe fortalecida por el Espíritu Santo. Bueno, y Clemente de Alejandría fue el que le llamó evangelio espiritual. Esto de la reescritura era algo bastante común, porque en realidad el evangelio, como yo le decía, de alguna manera critican los evangelios anteriores, si bien no los nombran, sí critican las posturas, las ópticas de los otros evangelistas.
Por eso cambian los énfasis, son distintos, no son todos iguales y no hay un solo evangelio, ¿no? Entonces, lo que se hacía en ese momento, que era común, no era contestar, el otro evangelista está equivocado, sino escribir una nueva obra. Entonces, cada evangelio se instala como la verdadera historia de Jesús. Y cuando se instala como la verdadera historia de Jesús, significa que la otra historia de Jesús no cumple con los requisitos suficientes para ser la verdadera historia. Entonces, por eso Antonio Piñero cita en varios lugares, en la conferencia que yo les puse en comunidades, hay algo de esto también, explica muy claramente este proceso, que esto se da ya en el Antiguo Testamento, que digamos, cuando no estaban de acuerdo con ciertos libros, reescribían el libro, lo reescribían y aparecía una obra nueva. Entonces, el Evangelio de Juan es una obra nueva que pretende instalarse como la verdadera historia de Jesús, pero basada fundamentalmente en el aspecto espiritual de Jesús. Él digamos, de alguna manera está marcando, y hay justamente los comentaristas del Evangelio de la antigüedad ponían énfasis en esto, decían que los otros evangelios habían destacado el aspecto carnal de Jesús, pero Juan se había posicionado de tal manera que pretendía destacar el aspecto espiritual de Jesús, o sea, lo importante respecto a lo no importante que habían sido, cómo habían tratado los evangelistas la historia con anterioridad. Por eso se habla de que Juan reescribe las tradiciones, toma las tradiciones de los sinópticos, toma los elementos de los sinópticos, pero en lugar de corregirlos en sí, escribe una obra nueva. Los evangelistas anteriores hicieron lo mismo, escribieron una nueva obra. ¿Alguna diferencia entre Juan y los sinópticos? En los sinópticos Jesús es un profeta que predica la llegada del reino. Eso lo tenemos bastante claro, lo hemos visto en los anteriores, ¿no? Para Juan, Jesús es enviado de Dios, descendido del cielo, que revela, es el gran revelador, ¿no? El revelador de Dios. Revela la clave de la salvación para luego ascender al lugar de donde vino. Es uno con su Padre. O sea, hay una consustancial, es consustancial con el Padre, para no meterme en componer la palabra. Consustancialidad, ahí está. Es consustancial con su Padre y es de naturaleza divina. Recordemos que en Marcos Jesús se hace divino con el bautismo, ¿no es cierto? Y bueno, los otros evangelios lo toman como, bueno, estamos hablando de la consustancialidad. Ahí me salió. Entonces, Juan considera de que el Hijo siempre existió y que desciende del cielo enviado por Dios Padre. Y que la muerte hace que luego, después de la resurrección, ascienda nuevamente al lugar de donde vino. Entonces, por eso no necesita un bautismo y no necesita tampoco una gestación milagrosa. Ya es divino por naturaleza. Dice los sinópticos, dice, Jesús predica en Galilea y solo una vez en su vida pública visita Jerusalén. Su ministerio dura 1 año cuando va a Jerusalén, ¿no es cierto? Para Juan, Jesús visita Jerusalén 4 veces en su vida pública, por lo que su ministerio dura 3 años como mínimo. Estas son diferencias muy marcadas que hay entre uno y otro, ¿no? Y entre los sinópticos y Juan, en cuanto a ciertos datos que aparecen. En los sinópticos, la purificación del templo tiene lugar al final de su vida y es condenado por esto. Juan, este hecho tiene lugar al comienzo de su vida pública y no es eso lo que lleva directamente a la condena, ¿no? Como elemento puntual. En los sinópticos, Jesús habla con dichos breves,
cortante y sentencia redonda y con ritmo. En Juan los discursos son largos, solemnes, no desprovistos de poesía, a veces tienen doble sentido, tiene que estar explicándolo porque generan confusiones, ¿no es cierto? Dan la impresión de ser meditaciones profundas sobre lo que es y representa a Jesús como revelador y sobre su relación con el Padre. No pronuncia el sermón de la montaña ni enseña el Padre Nuestro. No existen los relatos del nacimiento, del bautismo ni de la Eucaristía. La Eucaristía aparece en el capítulo 21, que es un agregado, y es un arreglo, es como para no entrar en confrontación tan grande. Se supone que tiene eso, pero en el relato, en el cuerpo del Evangelio, no aparece. Entonces, fíjense el poco interés que tiene en esto. Ya vamos a ver si podemos comentar por qué hay poco interés en esto. No se sabe por qué Juan reinterpretó, dice, no estaba conforme con lo que se traía de la vida de Jesús y tiene una visión profunda y mística. La verdadera imagen de Jesús solo se comprende después de su muerte. Entonces, Jesús viene, cumple una misión en la tierra, muere y vuelve al lugar de donde vino. Ahora, no a las personas no les queda claro esto. Entonces, la explicación de Juan es que esto solamente se va a entender con la llegada del Paráclito, del Espíritu Santo, quien va a hacer una especie de retrospectiva y va a dar cuenta los motivos por los cuales Jesús se comportó como se comportó y el motivo particular que siempre es un punto de inflexión muy importante, que es el tema de la muerte. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Esto solo sería posible por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esto cambia todo, porque el juicio, la parusía que destacan los otros evangelios y que se estaba demorando, Juan lo toma de otra manera. La llegada de Jesús a la tierra, la encarnación del Logos, recordemos que el Logos era palabra y Logos es la palabra creativa de Dios, la palabra que tiene Dios, que es una palabra que cuando la pronuncia crea el universo. Entonces, la llegada de Jesús ya es el reino de Dios. El reino de Dios está presente desde la llegada de Jesús. Ahora bien, la muerte es el ascenso, la glorificación de Jesús es el ascenso, es su regreso al cielo. No es una muerte, es un regreso al cielo, en todo caso, muerte y resurrección, ¿no? Y el final de los tiempos, en todo caso, va a ser la llegada del Espíritu, donde se va a aclarar toda esta especie de confusión que se tiene respecto de la actividad de Jesús. O sea, la promesa del Antiguo Testamento ya se hizo presente cuando Jesús aparece en la tierra. Entonces, desbarata todo lo que es la escatología de los pensamientos de las visiones anteriores, de los otros evangelistas. Por eso se habla de que Juan tiene una escatología del presente. O sea, el juicio se está realizando ya en vida de la sociedad juánica. Quien adhiera a Jesús se va a salvar. Quien no se adhiere a Jesús, por eso habla de los judíos, quien no se adhiere a Jesús ya está condenado. O sea, no va a haber un juicio al final del tiempo. El juicio ya se establece por la adhesión o por la confrontación a Jesús. ¿Se entiende más o menos? Y en todo caso, el tiempo que va a venir, lo que hay que esperar es la llegada del Espíritu Santo, que va de alguna manera a aclarar, a hacer entender
todos estos temas que a los seres humanos les resulta tan comprometidos de pensar. El Espíritu Santo, Paráclito, Consolador de almas. Esta palabra Paráclito es una palabra que algo explicó Marián la clase pasada, estuvo comentando algo de esto, ¿no? Que Paracleto es abogado en griego, y es en todo caso, este prefijo para es como el del paramédico, ¿no es cierto? El que está al lado del médico, el que acompaña al médico, que lo acompaña en la actividad en todo caso, que está asistiendo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con el Espíritu Santo que está a nuestro lado y nos va a asistir permanentemente. Por supuesto que nosotros decidimos de alguna manera si aceptamos al Espíritu Santo o no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, estamos condenados, y si lo aceptamos, estamos con Jesús, ¿no es cierto? Porque aceptamos que el Espíritu Santo nos asista. Por eso se habla de consolador de las almas. Paráclito, Espíritu Santo, consolador de las almas. Son tres terminologías para el mismo concepto. De todas maneras, no está claro para nada qué es el Espíritu Santo. Estamos en tiempo, tengamos en cuenta esto, estamos en tiempo en que recién se está hablando de un hijo, de un padre consubstanciales y de un espíritu que tampoco se sabe bien qué relación tiene. Todavía no aparece el tema de la Santísima Trinidad. ¿Se entiende? La Santísima Trinidad recién va a aparecer con reflexiones a partir de este momento, de decir cuál es la relación entre estos tres conceptos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, una reelaboración posterior va a llevar a tratar de definir esto, que al principio se llamó tríada, como le llamaban al grupo de tres dioses, ¿no es cierto? Pero después se le empezó a llamar Trinidad, y recién en el siglo IV, Concilio de Nicea, se empieza, digamos, se establece ya dogmáticamente qué es la Trinidad. Pero en estos tiempos todavía no se está hablando de Trinidad, se está hablando de una consubstancialidad de estas personalidades, en todo caso, ¿no? Por eso no está claro desde el punto de vista del dogma, ¿no? El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús dice que la palabra es del Padre porque Él es un enviado. Es la cristología del enviado, de esto que estábamos comentando antes, ¿no es cierto? Que el enviado es prácticamente, habla con las palabras de la persona que lo envió. No tiene palabras propias en sí, Jesús. Jesús tiene una terrenalidad, digamos, es mundanal en muchas cosas, pero cuando habla y sentencia, está hablando en realidad Dios Padre a través de él, porque él es un enviado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre en algún momento, ¿no es cierto?, después del ascenso de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, la llegada del Espíritu Santo, por así decir, en el fin de los tiempos, va a aclarar todo esto. Ahí los seres humanos van a entender todo, cosa que no entienden muy bien. Lo que sí tienen que acatar, en todo caso, la advertencia de Jesús, que escuchen sus palabras, porque las palabras de Jesús, en realidad de él, son las palabras del Padre, de Dios Padre. No está claro qué es el Espíritu, sí que procede del Padre y que es una fuerza iluminadora en el sentido de que nos va a iluminar el camino, nos va a mostrar la luz. Esto de mostrar la luz, camino, todo son palabras que aparecen mucho y que dan cuenta de un marco ideológico que lo vamos a ver después. Las discusiones teológicas sobre la Trinidad son a partir del siglo IV. Yo no me acuerdo que estaba esto. Yo empiezo a hablar y después me doy cuenta que lo tengo puesto ahí. Porque encima esto a mí se me rompió la máquina con la que yo trabajaba, y yo tomo algunas cosas de los años anteriores cuando me pongo a buscar,
pero si no los hago todo de nuevo a las pantallas estas, ¿no? Entonces, no tuve más remedio, como se me rompió la máquina y perdí momentáneamente los PowerPoint anteriores, tuve que capturar las pantallas de los videos del año anterior. Los bajé de YouTube y los fui capturando y los fui acomodando. Por eso yo no me acuerdo bien lo que puse acá porque lo puse el año pasado, no lo puse este año con el estudio de este año, sino con el estudio del año pasado. Por eso por ahí me estoy pisando las cosas que estoy explicando, después aparecen escritas. Dice, las discusiones teológicas sobre la Trinidad son a partir del siglo IV, en el Concilio de Nicea. Y bueno, el Concilio de Constantinopla, donde se reafirma esta idea de la Santísima Trinidad, y bueno, después en el Concilio de Calcedonia, ¿no? Esto es lo que le estaba comentando antes. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo, el logos, la palabra, era el mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin que él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, es la luz, y las tinieblas no pudieron contra la aparición de la luz, ¿no es cierto? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este Juan es Juan el Bautista, ¿no? No era él la luz. O sea, le está diciendo a los seguidores de Juan el Bautista, ustedes están errados. Ese Juan el Bautista, al que ustedes dicen que es el Mesías, no es. O sea, estas palabras no son palabras como de pacificación, son palabras de advertencia. Ojo, que Juan el Bautista, al que siguen ustedes, como si fuera el Mesías, no es. Él no es la luz. Dice, sino que vino, está para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era muy importante, era más importante que Jesús en cuanto a seguidores. Los seguidores de Jesús no lo pueden obviar porque evidentemente existió y llevaba mucha gente. Entonces lo que hicieron es darle categoría de anunciador del Mesías. ¿Se entiende? Anunciador de la llegada del Hijo de Dios. Cosa que no les debe haber caído muy bien a los seguidores de Bautista, que eran ellos afirmaban de que el Bautista era el enviado de Dios, era el Mesías en todo caso, ¿no? Entonces, Juan los está poniendo en su lugar, de alguna manera. Lo está marcando que Juan el Bautista no es la luz, sino que da testimonio de la luz. O sea, no lo puede anular porque es muy importante. Entonces lo incorpora como un elemento necesario para anunciar la llegada de Jesús. Aquella luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, esto más o menos lo que le estaba comentando antes, ¿no? Verbo, palabra, logos, discurso, razón, título de Jesús de Nazaret propio del Evangelio de Juan. Juan es el único que lo nombra como logos, que engloba todos los demás títulos cristológicos. Todos los títulos que tiene Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Mesías, todos estos títulos están bajo la palabra logos en el Evangelio de Juan, menos el de Hijo de David, porque eso tiene una connotación ya demasiado judía, con líneas fariseas, ¿no es cierto? El Hijo de Dios es el logo, la acción de Dios entre nosotros. O sea, Dios en nosotros es el logos, y el logos entre nosotros es Jesús. Y Cristo después, ¿no es cierto? El Mesías, el ungido. Entonces la promesa de las antiguas escrituras se cumplen cuando Jesús llega. Recordemos que Pablo decía que esas promesas se cumplían cuando Jesús moría. Entonces, hay diferencias muy, muy profundas que tal vez en la lectura rápida y bajo la dirección de la iglesia no se notan, pero son
son ideas que nacen de sectas que son diferentes, que tienen distintas visiones, construyen el Jesús de distinta manera. No es el mismo Jesús. No es el mismo Jesús de Pablo, no es el mismo Jesús, bueno, el de Marcos es parecido al de Pablo en todo caso, pero no es el mismo Jesús de Mateo. ¿Se entiende? Es otro Jesús, tiene otra impronta distinta. No se circunscribe a la relación con las Sagradas Escrituras, sino que pertenece a la eternidad. Juan no menciona el nacimiento virginal ni trata la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Jesús es hijo de Dios desde antes de que existiera el mundo. ¿Se entiende? Y no tiene ningún sentido de que se le revele como a María, que tampoco la nombra, como una concepción virginal. No tiene ningún sentido. Jesús es enviado de Dios y no tiene que bautizarse tampoco. No tiene que hacer eso. Ya porta la divinidad desde antes de nacer. Su relación con el mundo divino es desde siempre. Este Hijo siempre existe con el Padre y desde el principio revela al Padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se alcanza a entender la diferencia profunda con el resto del Evangelio? Le está de alguna manera diciendo, no se los dice, pero con las afirmaciones que hace, le está diciendo a los otros grupos evangelistas, a las otras escuelas redaccionales, le está diciendo, ustedes están totalmente equivocados. La cosa no es así. Es así como lo estoy diciendo yo. O como lo dice esta escuela redaccional, ¿no es cierto? La comunidad de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Esto ha sido muy, muy duro, ¿eh? ¿Por qué? Porque les está el destino de este párrafo es hacia los seguidores de Juan que creían que era el Mesías. Y Juan acá está diciendo de que él no es Cristo, él no es el ungido, él no es el Mesías. O sea, que Juan, el Evangelio de Juan enfrenta con este dicho en boca de Juan el Bautista, está enfrentando a Juan el Bautista con los seguidores del mismo Juan el Bautista. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es como que yo escribiera un evangelio ahora y le hago decir a Jesús, yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy el enviado, yo no resucité. Mi texto sería, los destinatarios serían los cristianos. Miren, su propio líder está diciendo de que él no es quien ustedes dicen que es. ¿Se entiende? Entonces, la comunidad de Juan el Bautista era una comunidad muy conflictiva para el grupo de Juan. Y porque eran enemigos, de alguna manera, pero eran posibles candidatos a incorporar al grupo también. Entonces, los está acopiando, pero le está diciendo, Juan, al que ustedes dicen que el Mesías no es, sino que el Mesías es Jesús. Juan es un ser bueno, en todo caso, necesario, bueno, que está anunciando, en todo caso, la llegada del Hijo de Dios, pero él no es. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Este es otro, es Juan 3, ¿no? Y vinieron Juan y le dijeron, Rabí, mirá que el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aparece otra vez la misma afirmación. ¿Se entiende? Este texto está dirigido a los seguidores de Juan el Bautista. Miren, acá no lo corté. ¿Ven? Este es el proceso de creación de esto. Yo tengo que recortar esto y agrandarlo y ponerlo acá. Miren, acá aparezco yo el año pasado. Por eso estoy tan joven. Hijo de Dios, el enviado, el revelador del Padre, mediador con lo divino, Mesías, Salvador. Jesús es un ser preexistente.
para Juan. No pertenece al ámbito divino desde su bautismo. O sea, está contradiciendo a Marcos. Piensa ni desde su muerte y resurrección, como piensa Pedro, dice. A este Jesús lo resucitó Dios, como dice en otro lado, ¿no? No, no estuvo Dios, Él era Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ni desde su concepción, como se lee en Lucas y Mateos. Esto es lo que más o menos lo que le estaba explicando. Juan rompe con todo esto y establece enfáticamente de que ninguna de estas cosas tienen sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de Dios y preexiste al mundo, preexiste. Jesús es consustancial con su Padre. Yo y el Padre somos uno, en Juan 10. Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle, ¿no? Me engañó esto, ¿ves? Esto, ahí está. La unión entre la idea de Jesús y su comunidad estaba centrada en la proclamación del mandamiento del amor. Esto del mandamiento del amor es la forma en que Dios se comunica con el mundo, con los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos tienen, pues, de alguna manera, esa capacidad de decidir si aceptan este mandamiento del amor, que sería unirse a Jesús y salvarse, o no lo aceptan y son condenados automáticamente. Por eso los judíos que no aceptan, los judíos que echan a los cristianos de la sinagoga y que los persiguen, no están aceptando el mandamiento del amor, por lo tanto están condenados automáticamente y son llamados por Juan hijos del demonio, directamente. No sé si hay algún párrafo, si yo puse algún párrafo de eso, bueno. En un mandamiento nuevo os doy, que os amen los unos a otros, como yo los he amado, y también os améis unos a otros. O sea, también Jesús como un elemento ejemplar de alguna manera, ¿no? Tenemos que imitar lo que hace esta encarnación del Dios mismo. El bautismo y la Eucaristía dan cuenta de la comunión del amor entre el grupo. Entonces, reformula los sacramentos. Ya el bautismo y la Eucaristía no son lo que eran para los evangelistas anteriores. Prácticamente la Eucaristía, ya digo que no la nombra, simplemente aparece en el 21, que es un agregado. En todo caso, ese tipo de sacramentos lo que va a hacer es fortalecer este mandamiento del amor entre el grupo que aceptó a Jesús. Esto lo transforma en un grupo de conocedores. O sea, fíjense, el bautismo y la Eucaristía está visto como pertenencia al grupo. Recordemos lo que eran las religiones mistéricas que estuvimos viendo la otra vez. Vimos una clase entera sobre el mitraísmo. El mitraísmo también tenía este tipo de cuestiones. La comida en esa comunidad, pero era una comunidad cerrada, ¿no es cierto? Esa es la diferencia que tiene el cristianismo con respecto al mitraísmo, por ejemplo, ¿no? Había que ser un iniciado. En el cristianismo también, pero la iniciación es sencilla, porque se inicia con el bautismo y cuando se comparte la Eucaristía, digamos, en el momento de la Eucaristía se comparte ese alimento, se fortalece esa pertenencia al grupo. Entonces, de alguna manera, este tipo de cuestiones forma un grupo que pretende ser cerrado, más que cerrado, mantener una dentro y una fuera del grupo. Recordemos que la comunidad de Qumran también hacía cosas similares. Tenían una especie de bautismo, el agua como elemento purificador y que marcaba también la pertenencia al grupo, pero era un grupo más cerrado. La secta de Qumran era el grupo de los seguidores del Maestro de Justicia y era un grupo cerrado, era prácticamente hermético. En cambio, el cristianismo hace un grupo cerrado, pero entre comillas abierto, porque es para todos pueden participar. Se inicia el grupo de manera muy, muy sencilla.
Este grupo de conocedores, esta palabra conocedores, es interesante porque la secta de Juan se consideran portadores de la verdad. Ellos conocen la verdad como el resto, ¿no? Pero una verdad muy oculta, en todo caso, o saben la verdad de que el Espíritu va a venir a aclarar todo. Pertenecen al grupo de conocedores. Por eso, se dicen, hay algunas hipótesis que hay una parte del grupo de Juan que va a dar después va a dar origen a los grupos que se van a llamar los gnósticos. Gnósticos, vamos a ver la palabra por ahí, ¿no? De gnosis. Gnosis, ¿qué significa conocimiento? Los gnósticos, que no existen todavía en este tiempo, sino que se van a desarrollar a partir del siglo II, van a crear grupos cerrados y que se consideraban portadores del conocimiento, portadores de la verdad. ¿Se entiende? El Evangelio de Juan tiene algunos elementos gnósticos. No, elementos gnósticos no. Tiene elementos de la gnosis, este tema del conocer, del grupo que conoce, pero todavía no tiene que ver con los gnósticos que van a ser, ya te digo, se va a desarrollar en el grupo, sobre el siglo II. Por eso se habla de ambiente de gnosis, o en todo caso, protognosis se habla, que es un momento de protognosis. Todavía hay elementos, pero todavía no se formaliza en una gnosis y mucho menos en un gnosticismo, que va a ser el siglo II. Conoce de antemano sus futuros padecimientos, Jesús, ¿no? Sufre la muerte porque es un personaje soberano. O sea, recuerdan que el Evangelio, si mal no recuerdo, después me va a corregir Marián con buen criterio, el de Marcos decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? O sea, la voluntad era del Padre que el Hijo muera. Este de Juan no es así. Este es un ser soberano, tiene voluntad, hace lo que quiere hacer y quiere morir. O sea, la muerte la sufre por decisión propia. Es, como dice ahí, es dueño de su propio destino. Es un ser de muchísimo poder. Casi tanto como el poder del Padre. Y en algunos momentos es el mismo Padre, ¿no? Pero es un Jesús, ya es un Cristo muy distinto al anterior. Ya no es un siervo sufriente. ¿Se entiende? Sufre por voluntad propia y sufre para marcar signos, son señales. La vida de Jesús son señales para Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice, para que la escritura se cumpliese. Está tratando de mostrar que había profecías que decían este tipo de cosas. No solo para eso, porque en realidad él manifestaba su propia voluntad. Y estaba allí una vieja vasija de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre con la esponja, poniéndole el hisopo, le acercaron la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo empleado su cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense lo que dice, consumado es. O sea, ya está, ya lo hice. Hice lo que yo quería hacer. Eso es lo que dice. No dice, Padre, me has abandonado. ¿Se entiende? Es una personalidad totalmente diferente, hasta opuesta, porque decide su propio suplicio como signo, como muestra, y no porque tiene que sufrir por la humanidad. ¿Se entiende? Son señales. No es el mismo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es un ser soberano, es dueño de su propio destino, ¿no? Como decían. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, porque lo oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y esto es otro tema, esto también.
los milagros. Como yo le decía, los milagros no son, en este caso, no son tomados como en los evangelios anteriores. En los evangelios anteriores, los milagros eran muestras de poder, elementos que van a decir, este tipo tiene poder, seguramente es el Mesías. ¿Se entiende? Los milagros. En este caso, los milagros en Juan son signos, son señales. Están marcando, tienen mucha teología los milagros, tienen una carga teológica muy grande. Los milagros actúan como reemplazo, muestran una teología que se manifiesta como reemplazo de las visiones propiamente judías antiguas. Y vamos a ver, algunas vamos a comentar. Yo no sé las que tengo escritas acá, la verdad que no recuerdo. Son signos que llevan a la fe. Dice, en la lectura de los milagros hay doctrina, esto que le marcaba yo. No solo manifestación de poder sobrenatural. En 1941 surgió la hipótesis que se consideraba que el autor del Evangelio de Juan dependía parcialmente de una tradición sobre los milagros de Jesús, oral o escrita, que era independiente de los evangelios sinópticos. Este hipotético evangelio de los signos habría circulado antes del año 70, ¿no es cierto? Y acá marca, dice que en todo caso no está tomando una fuente que no viene directamente de los sinópticos, sino de una fuente desaparecida que podía haber circulado inclusive de forma oral, no era escrita. Y acá están los milagros. Creo que son 7 milagros los que pone, ¿no? Bueno, de la boda de Caná, la curación del hijo de un cortesano, bueno, la multiplicación de los panes, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro. Bueno, le voy a comentar algunos nomás para a ver si puedo llegar a expresarle adecuadamente lo que se supone de esto. Yo le decía que lo que trataba era de hacer sustituciones. Entonces, por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná, en que transforma el agua en vino, si uno lo ve desde el punto de vista de doctrina, lo que está queriendo decir es que el agua que se utilizaba en las abluciones en el templo ya no tiene ningún sentido. ¿Se entiende? Está actuando en contra del templo. Dice, el agua no tiene sentido, lo que tiene sentido en todo caso es el vino, porque el vino en esa época ya se lo relacionaba con Jesús. Estamos hablando en tiempos de Juan. ¿Se entiende? El agua ya no es el elemento sagrado y purificador, sino que es el vino que está relacionado directamente con la persona de él en la Eucaristía, ¿no? Después hay otra cuestión que es interesante, que por ejemplo la destrucción del templo, la purificación del templo, como se llama en el resto de los evangelios. Jesús dice que con eso lo que está haciendo, en función de la interpretación que se hace sobre el evangelio de Juan, que lo que está haciendo Jesús es reemplazando un templo de material por un templo que es el mismo cuerpo y vida de Jesús, del mismo espíritu de Jesús. Por eso dice, en una parte dice algo así como que cuando se destruya ese templo, que es él mismo, lo va a reconstruir en 3 días. O sea, el tercer día va a resucitar. ¿Se entiende? Ya no es, lo que vale no es el templo del antiguo judaísmo, con sus murallas, sus recintos sagrados y demás, sino que el templo de esta nueva alianza es el mismo Jesús. ¿Se alcanza a entender? Está cambiando un templo de material por un templo de cuerpo y particularmente, por sobre todo, de espiritualidad. Por eso ese templo, cuando ese templo se destruya en la muerte de Jesús, se va a reconstruir en 3 días. Entonces está haciendo una crítica a los sacramentos, a las cuestiones sagradas que tienen que ver con con la vieja concepción judía, inclusive con la cuestión cristiana de los evangelistas anteriores. La otra, la curación del ciego.
Sí, hace un milagro de que al ciego le da vista, un ciego de nacimiento, ¿no? Pero esto, visto desde la teología, desde la cristología juánica, tiene que ver con la supremacía de la luz sobre las tinieblas. Está mostrando que la luz puede, digamos, anular las tinieblas. Se lo puede llegar a ver en forma simbólica de esta manera. Entonces, si Jesús era la luz, Dios era la luz, el Hijo es la luz, el Hijo se encarnó, el Hijo hace este milagro para mostrar esa verdad, esa realidad. No es tanto el efecto del milagro de darle vista al ciego, sino demostrar que la luz se impone sobre las tinieblas. ¿Y quiénes están en las tinieblas? Están en las tinieblas aquellos que no pueden ver que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se entiende? ¿Quiénes son esos? Los que están en ese momento persiguiendo particularmente a este grupo. Por eso habla de los judíos y de los fariseos, de estas cosas. Pero también está dedicado a los seguidores de Juan el Bautista. No es una cuestión menor. Bueno, la resurrección de Lázaro también, ¿no? Jesús es la vida, es la luz, la vida, el camino. Todas son palabras que son propias del Evangelio de Juan y que se repiten ahora. Yo lo que he visto, propaganda cristiana, que aparecen estos recursos de que Jesús es no me acuerdo, nombran 2 o 3 cosas que son el camino, la verdad y la vida, creo que nombran, ¿no? Bueno, son propias del Evangelio de Juan, ¿no? Esta cuestión de Jesús mismo es el portador de la vida, con la vida con mayúscula, y él tiene la capacidad de administrar esa vida. Y lo manifiesta en la resurrección de Lázaro. Al tercer día se hicieron una boda en Caná, Galilea, estaba Daniel, la madre de Jesús. Bueno, es la cita del texto, ¿no? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿cierto? O sea, los milagros en Juan tienen acción pedagógica, está mostrando algo más allá del efecto impactante de un milagro. ¿Se entiende? Hay que leerlo, como ahí está diciendo que es una señal. Hay que leerlo como una señal. Hay que interpretar ese milagro. ¿Qué quiso decir cuando hizo este milagro? Y no quedarse con el efecto del milagro solamente. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas. Bueno, esto es la purificación del templo en términos de los otros. Y dijeron a los que vendían, bueno, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre el mercado. Según los sinópticos, se trata de la purificación del templo, esto es lo que les comentaba. Para Juan es un reemplazo de por el cuerpo y el sufrimiento de Jesús. Esto que le comentaba. Ya no tiene sentido hablar de un templo hecho de piedra, sino un templo que es un cuerpo, digamos, un espíritu encarnado en un cuerpo humano, y el sufrimiento mismo. Y ese sufrimiento es la destrucción del templo. Pero este nuevo templo, que es Jesús mismo, al resucitar está mostrando que no es cualquier templo, sino que es un templo que quienes lo destruyan van a propiciar la nueva aparición del templo. Prácticamente un templo indestructible. Al no ser de piedra, no se puede destruir. Entre tanto, estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿no es cierto? Bueno, y le devolvió la vida. Jesús es la luz frente a las tinieblas. Esto que les comentaba también. Salvación. El que acepta a Jesús como enviado se salva. Juan no pretende poner énfasis en el poder salvífico de la muerte de Jesús, sino en su seguimiento como enviado del Padre. O sea, para Pablo, particularmente, y los seguidores de Pablo, la muerte de Jesús tenía un poder
vicario, un poder salvífico, un poder de enmendar los pecados y propiciar la resurrección de todo después del juicio y demás, ¿no es cierto? Juan no pone a la muerte como el elemento central. Sí es un elemento central. La cruz es un elemento importante también en Juan, ¿no es cierto? Sino que también es una señal, es una marca de que se debe seguir al enviado del Padre. El revelador habita dentro de quienes creen en él. No hay que esperar a la muerte ni al juicio final para completar el círculo de la salvación. Quienes crean en Jesús, quienes hayan recibido estas señales y hayan interpretado correctamente estas señales que significa toda la vida de Jesús, se salvan automáticamente. No hay que esperar al juicio, no hay juicio final. El juicio se está realizando ahora, ya, en vida. Quienes acepten a Jesús se salvan. Los que no acepten a la luz van a permanecer en las tinieblas. De cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, ya está diciendo que tiene vida eterna el que cree en él. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Jesús es la vida. Quien cree en Jesús vive. El que no cree está condenado ya antes de morir. ¿Se entiende que esto cambia todo? Por eso se habla, como yo lo mencionaba hoy, de la escatología del presente. O sea, el fin de los tiempos ya está. Es el juicio es diario. No hay un tiempo posterior que es la venida del Espíritu, pero es otra cosa. Juan, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. De hecho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyesen vivirán. Resuelve el problema del retraso de la parucía. Recordemos que el problema que tenían los evangelistas anteriores era por qué se estaba demorando tanto el fin del mundo. No, Juan dice que no, que el fin del mundo no tiene ninguna importancia, de que en todo caso ese momento ya está hace rato acá, y que uno puede salvarse con la sola aceptación de la luz, ¿no? Pero confronta con la tradición que lo pone como un acontecimiento futuro, o sea, resuelve el problema de la parucía, diciendo de que ya está todo hecho, pero el problema está para los cristianos posteriores, en que tienen que conciliar esas cosas que son totalmente opuestas, porque se está oponiendo a toda la tradición cristiana anterior, que siempre se habló de la parucía. ¿Se entiende? Por eso la tarea de los padres de la iglesia, todo no fue una tarea menor de conciliar esto. O sea, si uno lee los evangelios detenidamente y los va comparando, se da cuenta de que no hay claridad para nada, porque están en permanente lucha de interpretación. Son muy distintos, se oponen mucho. Y este tipo de cuestiones es el motor del protestantismo, porque el protestantismo es distinto al catolicismo. El protestantismo se reúnen y empiezan a discutir estas cosas. ¿Se entiende? Y no se baja un dogma con una historia de Jesús como si fuera una línea perfecta, de que nació en Belén y que pasó esto, pasó el otro, pasó el otro. ¿Se entiende? Leen, el asunto interesante es leer y comparar y discutir. Pero eso es interesante para los protestantes, no para los católicos. El redactor corrector añadió algunas frases para acomodar la escatología del presente a la doctrina tradicional. Esto es lo que le estábamos diciendo al principio. Si es que hubo un redactor, hubo varios redactores posteriormente que los fueron acomodando para que no entrara de choque tan frontal con la tradición anterior. Por eso se dice que el Evangelio de Juan se escribió durante algunos creen que durante algunas décadas, ni siquiera una década alcanza, porque fue intervenido muchas veces. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resultaré en el día postrero. O sea, se fueron incorporando cosas para que no chocaran tanto con las tradiciones anteriores. Posible fuente de inspiración. Bueno, esto es lo que yo más o menos le contaba, especulaciones judío-cristianas en torno a la sabiduría personificada. Jesús sería la sabiduría encarnada, el Logos es sabiduría también, ¿no es cierto? Sabiduría encarnada. Todo lo que será para Filón, el Logos divino. La teología, este luego está de más, porque no es luego, es una muletilla. Yo no lo pude sacar porque estas son capturas de pantalla y no las puedo intervenir. Pero noté ese error en lo que había puesto y no lo pude sacar. Porque Filón es de otro tiempo, ¿no? La teología de los judíos. La teología de los esenios de Qumran también tiene influencia. El mundo ideológico que encarna la gnosis, Juan pertenecía a la protognosis, esto es lo que le había explicado hace un ratito. Esto es las fuentes de inspiración de este evangelio, ¿no es cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Al contrario de lo que será luego el gnosticismo, el conocimiento de Jesús es para todo. Esto es lo que le marcaba también. El gnosticismo va a evolucionar como un grupo cerrado, hermético. En cambio, lo gnóstico que puede llegar a tener el Evangelio de Juan se manifiesta como una especie de grupo, pero aperturista. Vamos a ver algunas similitudes justamente entre Juan y la secta de Qumran. Recordemos que la secta de Qumran de Qumran eran secta de los esenios, ¿no? Juan, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, el mundo le da como la espalda al espíritu de la verdad, ¿no es cierto? Cuando no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Hay un texto de Qumran que dice esto: hasta entonces lucharán entre sí los espíritus de la verdad. Fíjense que aparece la misma sentencia, ¿no? Y de injusticia en el del hombre, y que será, que trata de caminar con la sabiduría y con la estupidez. La palabra sabiduría también. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el texto de Qumran dice: en el espíritu de la verdadera comunidad de Dios son espiadas las sendas del hombre, todas son iniquidades, para que pueda contemplar la luz de la vida. O sea, tiene términos que son comunes a la secta de los esenios de Qumran. Por eso se dice que cuando Jesús cuando el Hijo de Dios en realidad se encarna en la persona de Jesús en este mundo, se empieza a aparecer el dualismo. Recordemos la teología del dualismo, que era de origen iranio. ¿Se acuerdan que vimos Zaratustra, Zoroastro, el zoroastrismo? Que hablábamos ¿cómo es? De Angra Mainyu, el espíritu del mal, y de Ahura Mazda, el espíritu del bien. Ese dualismo, dos divinidades, una del mal y una del bien. Entonces, esto es imposible con el monoteísmo, ¿no? Pero la aparición de Jesús en la tierra pone de manifiesto la existencia de algo que es contrario a esto. O sea, quienes aceptan a Jesús como Hijo de Dios, pertenecen al grupo de la luz. Entonces, quienes no lo eligen, pertenecen al grupo de las tinieblas. Y entonces aparece una especie de dualismo ahí. Pero no es un dualismo ontológico, no es un dualismo como el iranio desde el principio de los tiempos, y que viene acá y que se va a consumar en una batalla final con un juicio final, ¿no es cierto? Como el que vimos en el zoroastrismo.
que es un video perdido, extraviado, pero yo en algún momento voy a poner el PowerPoint, cuando lo recupere pongo por lo menos el PowerPoint de la clase, no me acuerdo qué clase era. No, era 8 no era, ¿no? No, anterior. Sino que es un dualismo que aparece, es un dualismo histórico. Ese dualismo aparece como manifestación de la verdad. El mundo vivía una especie de confusión hasta que llega Jesús, el Hijo de Dios. Cuando llega el Hijo de Dios, quienes lo siguen se va a polarizar. Quienes lo siguen van a pertenecer al grupo de luz y van a conocer la verdad. Quienes no lo sigan van a quedar como opositores y van a pertenecer al grupo de las tinieblas. Por eso aparece en el título de palabra: camino, luz, verdad, vida, pastor, revelador, arriba, salvación. Y en los que no lo siguen son portadores de las tinieblas, mentira, muerte, confusión, abajo y condena. El cuarto evangelio define todo por cercanía a estos dos polos, o sea, dicen, este está con las tinieblas, con el grupo del mal, mientras que los seguidores de Jesús pertenecen al grupo del bien y de la verdad, ¿no? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto que le decía, ¿no? Este dualismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Vosotros sois vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, establece un dualismo por la cercanía a estos dos polos, ¿no? El polo de Jesús y el polo opuesto a Jesús. Entonces, quienes son opositores al grupo, particularmente al grupo de Juan, pertenecen al grupo de la mentira. Bueno, esta es la última imagen que tenemos. Entonces, está más o menos claro, es un evangelio de naturaleza espiritual, con una cristología muy marcada, en donde Jesús es hijo de Dios desde el principio de los tiempos, por eso no necesita ni creer perjudicial marcar cierto acontecimiento de la vida de Jesús, que sí utilizaron los otros evangelistas, porque el solo hecho de que Jesús haya encarnado no necesita de ningún otro artilugio para demostrar que es hijo de Dios. Lo que sí va haciendo la vida de Jesús es una serie de señales que van mostrándole a la gente el camino. Y el camino es el mismo cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? La muerte en la cruz es la exaltación de eso, y que en todo caso el juicio es actual, el juicio es de todos los días. No hay que esperar al fin de los tiempos para ser salvado o condenado. El fin de los tiempos, en todo caso, es la venida del Espíritu, el Paráclito del Espíritu Santo, que va a venir a poner luz, entendimiento en todo lo que es la vida de Jesús, y eso significa. Bueno, hasta acá entonces la clase de hoy. Espero algunos comentarios. ¿Se entendió? O sea, si se entendió está todo mal, porque en realidad esto no se puede entender de ninguna forma. Lo que yo estoy tratando de mostrar son ciertas pautas que, claro, ciertas pautas para poder, si alguno se aboca a la lectura, que tenga algunos elementos que tiene que tener en cuenta para considerar. Es un evangelio que tiene una carga de historicidad muy grande, por eso hay que mantener siempre presente a quién le está diciendo las cosas, por qué está diciendo ciertas cosas. Está muy permeado por la historia, por eso se dice que tiene que, para interpretarlo, tiene que haber una lectura que sea sincrónica, que tenga un sincronismo con los acontecimientos que está de alguna manera haciendo referencia. Porque él está hablando de los tiempos de Jesús, pero las cosas que hace Jesús no las hizo Jesús. Son cosas que tienen un paralelo directo, digamos, son interpretaciones, son cosas del presente del escritor
trasladadas al tiempo de Jesús, para que tenga legitimidad de sentencia. ¿Se entiende esto? Le está diciendo decir a Jesús, le está haciendo resolver ciertos problemas que tienen referencia con la actualidad de la Escritura y no tiene nada que ver con la época de Jesús. Es un momento de persecución del grupo de la sinagoga hacia los cristianos. Entonces Jesús condena permanentemente a los judíos. Jesús era judío. ¿Se entiende? No puede condenar a los judíos. Esa palabra judío no es de la época de Jesús, es de la época de esta comunidad